un circo más que un... Bueno, esa es su opinión. Si ese es el respeto que usted le tiene a una institución... La comparecencia de 5 horas de Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación del Senado ha dado mucho que hablar. Pero es cierto que un punto que quizá no se haya tocado tanto es todo lo que decía su comunicación no verbal, toda la información que ha dado a lo largo de esas 5 horas en todos y cada uno de los puntos por los que el presidente del gobierno iba pasando. Soy Iranzu García Vergara, es viernes, es 31 de octubre. Vamos a tratar de analizar todos los gestos del presidente del gobierno, toda la comunicación no verbal y a tratar de exprimir la gran, valiosa información que nos da. Hablamos con José Luis Martín Ovejero, es experto en comunicación no verbal. Hola José Luis, ¿qué tal? Hola, muy buenas. José Luis, estamos hablando de esta comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, 5 horas que dan para mucho análisis de lo que dice y sobre todo de lo que calla, de esa comunicación no verbal. Vamos a ir desgranando un poco esta aparición de Pedro Sánchez. Lo que más ha llamado la atención quizá han sido esas gafas, ¿no? Claro, porque yo creo que ninguno le habíamos visto con gafas. Se ve que bueno, cuando tiene que leer y demás, las debe de utilizar en ocasiones. No obstante, las gafas yo creo que han podido servirle para diferentes finalidades. La primera, leer, indudablemente, porque sí que de vez en cuando se las ponía para leer. También es llamativo que en otras ocasiones leía y escribía sin ellas, que bueno, ahí lo dejo. En segundo lugar, es un gesto, podría ser un gesto apaciguador. ¿Qué es esto? Los seres humanos, cuando tenemos estrés en nuestro cerebro, necesitamos para desestresarnos el contacto físico con algo o con nuestro propio cuerpo, con alguna parte del cuerpo, de la ropa. Y en su caso sí que me ha parecido que las gafas le podían servir de desestresante. Eso en segundo lugar, que también me parece interesante. Y luego además hay varias investigaciones científicas que señalan que una persona que lleva gafas, sobre todo si son de concha, transmiten hacia quien le observa una imagen más intelectual y algo más vulnerable también. Ha habido varios momentos de tensión. Uno de ellos ha sido cuando Pedro Sánchez ha dicho esto es un circo, una comisión de difamación. Y todo esto ha ido acompañado también, estos puntos más álgidos, por gestos, ¿no?, del presidente. ¿Cómo era esa interacción del presidente con los senadores que le interrogaban? Bueno, pues en los momentos estos que podrían ser un poquito más tensos, donde hablaba de que no era serio lo que estaba viviendo, de que parecía un circo y cosas de estas, realmente su comunicación no verbal no era coherente. Porque lo coherente, lo lógico, sería que yo hubiera visto expresiones faciales de enfado, por ejemplo, o de desprecio o de asco en ese momento. Y sin embargo no había nada. Estaba muy tranquilo. Lo contaba porque le parecía bien contarlo, podría ser incluso una estrategia suya, transmitir esto para, a lo mejor, para desviar la atención hacia otros temas o las conversaciones o el tiempo que se utilizara en otras cosas, pero su cara no reflejaba enfado, que sería lo coherente, con lo cual las palabras pierden fuerza cuando el cuerpo no las acompaña. Hemos visto a Pedro Sánchez muchas veces con cierto desprecio, ¿no? Sí, sobre todo con la primera interviniente, la senadora de Unión del Pueblo Navarro. ¿Puede aclararnos si ha recibido alguna vez algún pago en efectivo en su partido en sobres? ¿Sí o no? Una pregunta concreta. Muchas gracias, señora Caballero. La verdad es que es un placer para mí estar en el Senado. Quiero recordar que desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno, desde hace 7 años, he sido el presidente del Gobierno que más ha comparecido ante las Cortes Generales, en más de 60 ocasiones, y por tanto para mí estar aquí y poder cumplir con mi deber de rendir cuentas, de ofrecer toda la... Y luego en alguna otra ocasión también, pero principalmente con la primera, que creo que ha sido la que le ha puesto en unas situaciones más incómodas, con preguntas más claras y directas y breves.
cosa importante. El desprecio se advierte en el rostro de las personas que tengamos delante o en la nuestra, porque elevamos el labio, pegamos un latigazo en el labio por un lateral de la cara, exclusivamente por un lado, y esto está asociado a una sensación interna de superioridad personal, asociado, como es lógico, a inferioridad ajena, o de inferioridad respecto de la situación que se está viviendo. Y sin duda he visto estas expresiones faciales hoy en algunas ocasiones en el rostro de Pedro Sánchez. Ha habido otros puntos incómodos para el presidente del gobierno, por ejemplo, cuando le han sacado esos pagos en efectivo. ¿Cómo se ha visto ahí? Lo que importa es que luego ya iremos viendo los gastos. La pregunta es, ¿usted ha recibido alguna vez algún sobre en metálico? ¿Le puedo responder? Si me Sí, deja. pero es que la pregunta no es cómo es la financiación del Partido Socialista y si es legal o no. Yo le estoy preguntando solo una cosa concreta, que no digo que sea ilegal recibir sobres. ¿Ha recibido usted? Señoría, estoy intentando poner la respuesta No, el contexto, en un contexto. es que el contexto ya lo tengo. Eso es lo que le quiero yo también decir. Pues muy tranquilo, curiosamente. Justamente se había preparado, yo creo que se había preparado muy bien la intervención de hoy en el Senado y sabía las preguntas del examen, que eso es algo que yo creo muy popular. Tenía claras cuáles iban a ser las preguntas del examen y por dónde iba a salir él. Cuando una persona se prepara muy bien las respuestas, la implicación emocional desciende o prácticamente desaparece, como ha ocurrido en estos casos. Justamente cuando le han preguntado sobre el tema de las chistorras, de si ha habido financiación ilegal, bueno, pues todo eso que él sabía que iba a salir, realmente potencia emocional en su cerebro, yo no he visto ninguna. Lo ha salvado con bastante facilidad a nivel de expresividad facial y corporal. ¿Se ha visto al presidente del gobierno en algún momento dubitativo, frágil? Pues principalmente lo que le he visto es nervioso sobre todo le he visto. Me ha llamado mucho la atención los temblores en las manos. No es que fueran unos temblores muy llamativos y muy claros, que se vieran de una manera evidente, pero yo que lo estaba viendo en una pantalla muy grande y que me fijo mucho en esos detalles, sí que le he visto y en varias ocasiones como los pulgares, cuando hacía gestos abriendo las manos, le temblaban. De hecho, hoy mismo, yo creo que él mismo se ha dado cuenta de ello y por eso cogía en ocasiones las gafas o se unían las manos por todos sus dedos. Unía los 5 dedos de sus manos para que evidentemente las manos no le temblaran. Y luego esto en relación con algún momento, por ejemplo, creo que ha sido con el senador de Junts, que según estaba respondiéndole, cogía un rotulador que tenía por delante, lo cogía y lo soltaba. Y no tenía mucho sentido, porque no iba a escribir, se veía que no iba a escribir. Era simplemente uno de estos gestos apaciguadores que lo que trata el cerebro es de relajarse, y eso lo hacemos cogiendo objetos, en este caso ese rotulador. ¿Qué refleja todo esto? Nervios. Sí que creo que ha estado bastante nervioso. Sobre todo al principio, cuando más. ¿No ha respondido nada sobre su hermano? ¿Este silencio nos dice algo? A nivel comunicación no verbal, comento un poco lo mismo. Me reitero en que sabía las preguntas del examen, no porque nadie se las hubiera dicho, sino porque todo el mundo las sabíamos y en consecuencia las tenía muy preparadas. De tal manera que desde la comunicación no verbal lo único que ha transmitido es tranquilidad en esas situaciones. No sé si podemos sacar algún análisis más, José Luis. Pues sí que creo que ha ido de más preocupado y más nervioso a más cómodo y más tranquilo. Eso lo vemos porque ha comenzado con las manos entrelazadas encima de la mesa. Este es un gesto típico de Pedro Sánchez cuando se encuentra más inseguro, que entrelaza los dedos de las manos. Pero poco a poco se ha ido soltando y se ha ido relajando. Luego las miradas directas en los senadores que le van preguntando, lo que no refleja ni mucho menos es miedo. Creo que ha habido mucho más nerviosismo que miedo. El miedo se ve claramente en una persona porque los humanos lanzamos miradas de escapatoria hacia los lados. Cuando el cuerpo no puede huir es la mirada la que huye, la que intenta escapar. No lo he visto en Pedro Sánchez. Así que temeroso, ni mucho menos. Sin embargo, nervioso mucho. Mi sensación como conclusión es que cuando ha salido ha pensado algo parecido a esto. Si llego a saber que iba a ser tan fácil, me habría preocupado menos.
José Luis, mil gracias por analizar todo esto con nosotros en Hoy en el Debate. Pues un placer estar con vosotros. Gracias por escuchar Hoy en el Debate. Mañana volvemos con más.